Millonario deja la caja fuerte abierta para poner a prueba a su empleada y no imaginó lo que descubrió. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. La mañana estaba nublada, el cielo cobrizo prometía lluvia. En la oficina de Víctor, un millonario astuto y reservado, el aire era pesado con una mezcla de éxito y duda. Las paredes estaban adornadas con premios, fotos de galas y un gran ventanal que daba a la ciudad vibrante, donde todo parecía moverse velozmente mientras él permanecía inmóvil. Había una atmósfera inusual, casi eléctrica. Hoy decidía poner a prueba a Juana, su empleada fiel, esa mujer que siempre había estado a su lado. Con un acto deliberado, dejó la pesada caja fuerte abierta. Un susurro de anticipación recorrió su mente. ¿Sucumbirá a la tentación?, se preguntó. Años de lealtad estaban a punto de ser desafiados. El sonido del reloj en la esquina era casi ensordecedor, mientras esperaba, con el pecho apretado por la inseguridad. Juana entró con su paso firme, una taza de café en las manos. En su mirada había un brillo de claridad, pero también una sombra de intriga. Cuando se dirigió hacia la mesa de Víctor, sus ojos se posaron en la caja fuerte abierta. El tiempo pareció detenerse. Una ardiente tentación danzó a su alrededor. Pero en lugar de acercarse, Juana frunció el ceño y, con un gesto elegante, cerró la puerta del fuerte. El ruido del cierre resonó como un trueno, devastando las dudas de Víctor. Él sintió un nudo en la garganta. No lo podía creer. ¿Por qué no lo tomó?, pensó. Juana se giró hacia él, y en su rostro había un desafío silencioso, un compromiso implacable con la ética. Sabes que siempre estoy aquí para ti y para la empresa, dijo con firmeza, su voz calmada y profunda. Sin embargo, detrás de esa determinación había secretos, y Víctor lo sabía. Pasaron horas, pero el ambiente seguía cargado. Cada palabra fue un paso en un campo de minas. Víctor, aunque impresionado, comenzó a sospechar. ¿Qué había en el pasado de Juana, en sus silencios y miradas furtivas? Fragmentos de historias reprimidas comenzaron a brotar en su mente. ¿Había algo más que pura lealtad? Los ecos de una vida que había decidido dejar atrás resonaban en cada rincón de la oficina. La tensión entre ellos creció. Juana, a pesar de su aparente calma, se sintió observada como un libro abierto. Su rostro, que solía ser una pantalla de serenidad, comenzó a delatar la mezcla de miedo e incertidumbre. Víctor no estaba solo, atrapado en sus dudas. Juana también lo estaba, al borde de revelar o esconder su historia. Mientras la noche caía, el cielo se oscurecía como sus pensamientos. La caja fuerte, ahora cerrada, se convirtió en un símbolo de su vínculo quebrado. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué secretos guarda Juana que podrían cambiarlo todo? ¿Podría Víctor romper las cadenas de su desconfianza y encontrar en la verdad una vía hacia el perdón? Las luces del horizonte brillaban tenuemente en la distancia, mientras ambos personajes se quedaban inmóviles enfrentados a una tormenta interna. El mundo que los rodeaba seguía girando, ajeno a la tormenta que burbujeaba en sus corazones. Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pe. Ay, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión seguía en el aire, como un cable en tensión, cuando de repente un estruendo atravesó la oficina. Un vidrio rompió y el sonido resonó con una fuerza que hizo temblar las paredes. Juana dio un salto, llevándose la mano al pecho, mientras Víctor se volvió, buscando el origen de aquel caos. Sus corazones latían desbocados. Un segundo después, la puerta del edificio se abrió de golpe, y una figura oscura apareció en el umbral. Era un hombre alto, con un abrigo negro que parecía absorber la luz. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero el aura de peligro que emanaba era inconfundible.
Víctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Espera!», gritó, pero antes de que pudiera reaccionar, el extraño se acercó con pasos firmes y rápidos. En un movimiento ágil, desenfundó un arma y apuntó directo a Juana. Víctor sintió que el mundo se detenía. «¿Qué quieres?», preguntó, la voz temblorosa y el sudor acumulándose en su frente. «Las llaves de la caja fuerte», respondió el extraño con un tono grave, la mirada fija en Juana. «Sabes lo que escondes y sé que tienes lo que necesito». La confusión se apoderó de Víctor y miró a Juana con desesperación, buscando respuestas. Ella, sin embargo, mantenía su mirada fija en el extraño, pero su rostro mostraba una mezcla de miedo y resolución. «No tengo nada», logró decir, pero su voz se quebró. Todo pasó en un instante. Juana retrocedió, él se interpuso, pero el extraño dio un paso adelante, con el arma aún apuntando. «No me hagas daño», dijo, tratando de controlar la situación, pero su voz solo tembló más. Laura, su asistente, comenzó a gritar desde su escritorio, y eso fue lo que encendió el caos. «Cálmate», dijo el extraño, pero la tensión se disparó cuando Juana, con un movimiento rápido, se lanzó sobre él. Se escuchó un disparo. El estruendo hizo eco. Víctor sintió que el tiempo se detenía. El sonido reverberó en su pecho, y una fracción de segundo más tarde, vio a Juana caer al suelo, su mirada fija y perdida. «No», gritó Víctor, corriendo hacia ella, el dolor punzando en su pecho. Se arrodilló a su lado, y su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué había hecho eso? ¿Qué sabía ella que él no? El extraño, confundido, retrocedió. «No era mi intención». La oficina estaba en silencio, solo roto por el sonido de su respiración entrecortada. Juana miraba a Víctor con una intensidad abrumadora, como si supiera que el final se acercaba. «Víctor», susurró, «hay cosas que nunca entendiste, todo esto». Su voz se apagó mientras la vida se desvanecía de su mirada. El hombre de la capucha miró a Víctor, su rostro ahora visible en la luz tenue, una mezcla de culpa y miedo. «No tuve otra opción», replicó, pero Víctor no escuchaba. El nudo en su garganta era insoportable. Su mundo se había desmoronado. Mientras Juana yacía inmóvil, Víctor sintió que la verdad estaba a punto de salir a la superficie, atada a la historia de su empleada. Su mente comenzó a girar en espiral. «¿Qué secretos realmente guardabas, Juana?», murmuró mientras la oscuridad se apoderaba de la oficina. La incertidumbre llenó el aire. La caja fuerte, ahora cerrada, pareció susurrar su historia aún no contada. ¿Qué haría Víctor con esta revelación que no entendía del todo? ¿Y cómo encontraría la fuerza para abrir esa puerta de secretos que había permanecido cerrada tanto tiempo? Sin respuesta, la escena se volvió un paisaje desolador, fiel reflejo del caos que había entrado en sus vidas. La noche seguía avanzando, y con ella llegaban más preguntas que respuestas, más sombras que luz. Mientras Juana yacía inmóvil, el aire en la oficina se volvió espeso, pesado con el eco del dolor. Víctor, arrodillado a su lado, sentía que la vida se le escapaba de las manos. Su mente se inundaba de preguntas, de confusión y de rabia. ¿Por qué? ¿Qué había detrás de sus silencios? Esa mirada intensa que ella le había dirigido antes de caer lo perseguiría, pero la angustia y el horror lo mantenían paralizado. No podía dejar de mirar su rostro, ahora pálido, como si el brillo de su vida se desvaneciera. Sin embargo, de repente un zumbido penetrante rompió el silencio opresor. Un móvil comenzó a vibrar en el escritorio de Juana. La pantalla, a pesar de la oscuridad que había caído sobre ellos, iluminó el espacio con una luz fría. Era un mensaje. Víctor lo miró, expectante, mientras su corazón latía con fuerza. ¿Debo leerlo?, se preguntó. Con manos temblorosas, tomó el teléfono, esperanzado de encontrar alguna respuesta. Al tocar la pantalla, el mensaje apareció. La caja fuerte contiene más de lo que imaginas. Juana conocía el plan. Ellos vienen por ti. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. La confusión dio paso a un pánico visceral. ¿Qué plan? ¿Y quiénes eran ellos? En un instante, toda la percepción que tenía de Juana comenzó a tambalearse.
¿Era posible que estuviera involucrada en algo más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado? Mientras pensaba en estos nuevos elementos, Víctor levantó la vista y se encontró con el extraño que había irrumpido momentos antes. En su rostro había un plateado destello de reconocimiento. «Estás en peligro», dijo el hombre, pero su voz sonaba menos amenazadora y más desesperada. «Hay cosas que no sabes, Juana». «Tunto, cállate», bramó Víctor, incapaz de procesar lo que decía. Su sentimiento de traición y confusión crecía, pero al mismo tiempo, algo en la voz del extraño le pareció sincero. ¿Qué conexión había entre ellos? «Escucha», continuó el extraño, ahora más calmado. «Juana fue parte de esto. Ella me llamó anoche, me dijo que un grupo se estaba acercando. Necesitaba protegerte. Cuando entré, era tarde. Ellos llegan pronto, tienes que esconderte». En ese instante, todo se volvió más real. Juana, la mujer que había estado a su lado, que había defendido la integridad de la empresa, estaba metida en algo más profundo y oscuro. Víctor estaba atrapado entre la desconfianza y la lealtad. ¿Cómo podía creerle a un extraño? Pero al mirar el cuerpo de Juana, sintió el apremiante deseo de descubrir la verdad. Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, el sonido de pasos se acercó. Rápidos, amenazadores. El rostro del extraño palideció. «Sigue mis instrucciones. No puedo quedarme más tiempo. Si estás dispuesto a escuchar, todo cambiará. Pero tienes que actuar ahora». Y antes de que Víctor pudiera contestar, el extraño desapareció por la puerta. Como un fantasma en la noche, Víctor sabía que se debía mover. La caja fuerte, ahora cerrada, parecía contener más secretos de lo que podía imaginar. Se lanzó a la oficina, buscando respuestas, pero el zumbido del móvil volvió a sonar. No solo era un mensaje, era una llamada. La línea vibraba entre sus manos. Lo pensó un instante. Podía ignorarlo, pero también podría ser la clave. Con un pulso acelerado, contestó. Al otro lado, una voz fría y calculada habló. «¿Estás listo para enterarte de la verdad? Eso que tanto temes está más cerca de lo que piensas». Las palabras resonaban en su mente como un eco aterrador. El giro de la historia había comenzado. Las relaciones y la confianza se tambaleaban. Y lo que parecía ser una simple prueba de lealtad se convertía en un cataclismo de revelaciones por descubrir. ¿Qué haría Víctor con esa información? ¿Cómo encajaría eso en lo que pensaba conocer sobre Juana y su vida? Las sombras acechaban y él se encontraba al borde de un abismo, listo para saltar sin saber lo que encontraría al otro lado. El sonido de la voz en el teléfono resonaba en la cabeza de Víctor, como un tambor ensordecedor. «¿Estás listo para enterarte de la verdad? Eso que tanto temes está más cerca de lo que piensas». La tensión en su pecho se intensificó. Casi podía sentir el latido de su corazón resonando en sus oídos. Sus manos temblorosas sostenían el teléfono mientras su mente giraba, atrapada entre la confusión y una urgencia aplastante. «¿Quién eres?», logró preguntar, su voz temblando entre el miedo y la ira. La respuesta, fría y directa, le desgarró. «Soy alguien que sabe más de lo que imaginas, y Juana no es quien piensas». Las palabras se clavaron en su pecho. Miró hacia Juana, aún inmóvil en el suelo, su rostro pálido como la cera. Pero la luz del móvil seguía brillando en su escritorio, prometiendo respuestas. «¿Qué quieres decir?». No podía pensar claramente, pero la adrenalina lo mantenía alerta. «Ella es parte de una conspiración. Su vida está entrelazada con quienes vienen por ti. Tienes que moverte, ahora». Antes de que pudiera procesar lo que estaba escuchando, un golpe en la puerta lo interrumpió. Era un estruendo que resonó como un trueno, haciendo que sus instintos se dispararan. El hombre de la voz grave continuó. «No hay tiempo. Van a entrar». Sin más, la línea se cortó, dejando a Víctor con el eco de la advertencia. La puerta voló abierta con una fuerza devastadora, revelando a más de una docena de hombres en trajes negros, con rostros imperturbables y ojos llenos de determinación. La sala se inundó con su presencia, como un mar de oscuridad que devoraba la luz. Víctor sintió un nudo en el estómago. Su cuerpo, paralizado por el miedo, no respondía. «Atrás»,
gritó uno de ellos, inmovilizándose frente a Juana. Nadie se mueve. El caos se desató. Víctor, impulsado por un instinto primal, se lanzó hacia el lado opuesto, buscando cualquier tipo de cobertura. La situación era desesperada y el tiempo se desvanecía como arena entre sus dedos. Pero la imagen de Juana, caída y vulnerable, lo mantenía anclado a esa sala. Mientras la tensión alcanzaba su punto álgido, un grito desgarrador emergió de los labios de uno de los intrusos. «No puede ser». Fue un momento fugaz, pero suficiente para que todas las miradas se volvieran hacia donde Juana yacía, como si ese grito hubiera destapado una verdad inminente. De repente, ella comenzó a moverse lentamente, abriendo los ojos con una serenidad desconcertante. Las luces del lugar brillaron en su cara y en un acto inesperado extendió una mano hacia ellos. «Los estaba esperando», dijo con una calma inquietante. «Saben que todo está bajo control». Víctor sintió que el mundo se disolvía. La traición estaba escribiendo su propia narrativa frente a él. «¿Qué?», fue lo único que pudo pensar. Juana, su fiel empleada, no solo parecía conocer a esos hombres, sino que los estaba controlando. «Juana, no», gritó, sus palabras esquivando el caos mientras la incredulidad se apoderaba de él. La imagen que había tenido de ella se desmoronaba como un castillo de naipes. «Lo siento, Víctor. Tenías que saberlo de la manera más difícil», dijo ella, levantándose con un brillo en los ojos que antes nunca había visto. «Todo esto era parte del plan para protegerte de ti mismo». Ahora, la mirada de los hombres se volvió hacia Víctor, no con la intención de atacarlo, sino mirándolo con reconocimiento, como si él también fuera parte de un juego mucho más grande. Ese giro dramático, esa revelación de confabulación, dejó a Víctor en shock. ¿Qué había estado ocultando Juana? Mientras todos se miraban en silencio, con el aire lleno de tensión, los corazones latían al unísono, marcando el ritmo de un nuevo capítulo que ni Víctor ni Juana podían imaginar. ¿Qué significaba esto?, se preguntó él, mientras un escalofrío recorría su espalda. La lucha estaba lejos de terminar, y la pregunta que dominaba su mente era clara. ¿Quién estaba realmente al mando de esta nueva realidad? La tensión en la sala era palpable. El tiempo parecía detenido, mientras Juana, erguida y con una confianza desconcertante, miraba a los hombres en trajes oscuros. «Los estaba esperando», había dicho. Víctor no podía comprenderlo. La traición colgaba en el aire como un manto pesado. Un murmullo recorrió la sala. Los hombres de negro intercambiaron miradas cortas, como si estuvieran esperando una señal. Juana continuó, casi con dulzura. «Esta no es solo una cuestión de lealtad, es mucho más profundo que eso». Cada palabra suya era un puñetazo en el estómago de Víctor, que luchaba por encontrar su lugar en un rompecabezas que ya no parecía tener sentido. De repente, un grito penetrante rasgó el ambiente. «¡Afuera! ¡Están aquí!». Un rayo de pánico iluminó las caras de los intrusos. La calma de Juana se rompió en 1000 pedazos. Su expresión cambió de confianza a preocupación. No sabía que vendrían tan pronto. Un ruido ensordecedor resonó desde el pasillo. Algo pesado se estrelló contra la puerta, haciéndola temblar. Todos se giraron, pero Juana permaneció inmóvil, como si en su mente una guerra estuviera librándose. Una figura emergió de entre la penumbra, oscura y ominosa. «Están con nosotros», gritó. En ese instante, el rostro del extraño que había irrumpido antes se reveló, y Víctor sintió un golpe en el pecho. «¡Tú!». «Hice lo que tenía que hacer para protegerte». La voz temblaba entre el caos. «Ellos son los verdaderos enemigos, Víctor. Ellos vienen a por ti y por lo que escondes». Los hombres en trajes negros comenzaron a verse inquietos mientras la figura del extraño se acercaba a Juana. «Tú sabías que yo vendría». Su tono era oscuro, cargado de rencor, y de repente todo estalló. Un sonido similar a un trueno resonó. La puerta se astilló bajo la presión de un ataque exterior. «¡Corred!», gritó Juana, pero era tarde. Antes de que Víctor pudiera reaccionar, un grupo más numeroso de hombres armados irrumpió en la habitación y el caos se desató en un instante. El estruendo de disparos invadió el aire. Las balas volaron alrededor y los hombres de negro comenzaron a caer.
La escena se transformó en un torbellino de gritos y caos. Víctor sintió que su corazón se detenía. Juana, la mujer que había confiado, se había convertido en un enigma aterrador. Y entonces, Víctor vio algo que hizo que su mundo se detuviera una vez más. En la confusión, notó cómo Juana se acercó sigilosamente al lado del hombre que antes había estado encapuchado y con un movimiento casi imperceptible le entregó algo. Un pequeño objeto brillante que relucía al recibir la luz. Era el mismo tamaño que una llave. Vinieron a la mente las palabras del extraño. La caja fuerte contiene más de lo que imaginas. La mente de Víctor giró. ¿Acaso me estaban utilizando a mí? Esa chispa de traición le atravesó el pecho. «¡Víctor, corre!», gritó Juana, pero era demasiado tarde. Una explosión resonó y el suelo tembló. La sala se iluminó por un segundo y de repente todo se volvió oscuro. Cuando la luz regresó, todo había cambiado. Juana estaba de pie, pero su mirada era diferente. Cualquiera que fuera la verdad que intentaba proteger, ahora estaba expuesta en sus ojos. «Tienes que escucharme, es más grande de lo que pensabas». En un instante, la sala pasó de ser un campo de batalla a un laberinto de confusión. Los hombres de negro estaban cayendo y el silencio reinaba en el caos. Juana dio un paso hacia Víctor, pero él retrocedió. «No sé quién eres realmente. Soy la única que puede salvarte», contestó ella, y en su voz había un tono de desesperación. «Pero primero necesitamos salir de aquí». El sonido de sirenas llenó el aire, acercándose cada vez más. Víctor sentía que su mundo colapsaba. «¿Por qué debería ser la persona que me salve?», cuestionó, poniendo en duda todo lo que creía saber sobre ella. «Porque yo soy la razón por la que están aquí», dijo con una revelación que lo dejó sin aliento. «Todo era para protegerte de un secreto que se desvelará pronto, uno que cambiará todo». Sus palabras resonaron en la mente de Víctor como un eco. La trama se había enredado aún más y una verdad aterradora comenzaba a vislumbrarse entre las sombras. Mientras las sirenas se acercaban, un nuevo misterio se desataba. ¿Qué iba a descubrir? ¿Y a qué precio? La tensión en la sala era palpable. El tiempo parecía detenido mientras Juana, erguida y con una confianza desconcertante, miraba a los hombres en trajes oscuros. «Nos estaba esperando», había dicho. Víctor no podía comprenderlo. La traición colgaba en el aire como un manto pesado. Un murmullo recorrió la sala. Los hombres de negro intercambiaron miradas cortas, como si estuvieran esperando una señal. Juana continuó, casi con dulzura. «Esta no es solo una cuestión de lealtad, es mucho más profundo que eso». Cada palabra suya era un puñetazo en el estómago de Víctor, que luchaba por encontrar su lugar en un rompecabezas que ya no parecía tener sentido. De repente, un grito penetrante rasgó el ambiente. «¡Afuera! ¡Están aquí!». Un rayo de pánico iluminó las caras de los intrusos. La calma de Juana se rompió en 1000 pedazos. Su expresión cambió de confianza a preocupación. No sabía que vendrían tan pronto. Un ruido ensordecedor resonó desde el pasillo. Algo pesado se estrelló contra la puerta, haciéndola temblar. Todos se giraron, pero Juana permaneció inmóvil, como si en su mente una guerra estuviera librándose. Una figura emergió de entre la penumbra, oscura y ominosa. «¡Están con nosotros!», gritó. En ese instante, el rostro del extraño que había irrumpido antes se reveló, y Víctor sintió un golpe en el pecho. «Tú. Hice lo que tenía que hacer para protegerte», decía el extraño con voz temblante. «Ellos son los verdaderos enemigos, Víctor. Ellos vienen a por ti y por lo que escondes». Los hombres en trajes negros empezaron a verse inquietos, mientras la figura del extraño se acercaba a Juana. «Tú sabías que yo vendría». Su tono era oscuro, cargado de rencor. Y de repente todo estalló. Un sonido similar a un trueno resonó. La puerta se astilló bajo la presión de un ataque exterior. «¡Corred!», gritó Juana, pero era tarde. Antes de que Víctor pudiera reaccionar, un grupo más numeroso de hombres armados irrumpió en la habitación, y el caos se desató en un instante. El estruendo de disparos invadió el aire. Las balas volaron alrededor,
y los hombres de negro comenzaron a caer. La escena se transformó en un torbellino de gritos y caos. Víctor sintió que su corazón se detenía. Juana, la mujer que había confiado, se había convertido en un enigma aterrador. Y entonces Víctor vio algo que hizo que su mundo se detuviera una vez más. En la confusión, notó cómo Juana se acercó sigilosamente al lado del hombre que antes había estado encapuchado y con un movimiento casi imperceptible le entregó algo. Un pequeño objeto brillante que relucía al recibir la luz. Era el mismo tamaño que una llave. Vinieron a la mente las palabras del extraño. La caja fuerte contiene más de lo que imaginas. La mente de Víctor giró. ¿Acaso me estaban utilizando a mí? Esa chispa de traición le atravesó el pecho. «Víctor, corre», gritó Juana, pero era demasiado tarde. Una explosión resonó y el suelo tembló. La sala se iluminó por un segundo y de repente todo se volvió oscuro. Cuando la luz regresó, todo había cambiado. Juana estaba de pie, pero su mirada era diferente. Cualquiera que fuera la verdad que intentaba proteger, ahora estaba expuesta en sus ojos. «Tienes que escucharme. Es más grande de lo que pensabas». En un instante, la sala pasó de ser un campo de batalla a un laberinto de confusión. Los hombres de negro estaban cayendo y el silencio reinaba en el caos. Juana dio un paso hacia Víctor, pero él retrocedió. «No sé quién eres realmente». «Soy la única que puede salvarte», contestó ella, y en su voz había un tono de desesperación. «Pero primero necesitamos salir de aquí». El sonido de sirenas llenó el aire, acercándose cada vez más. Víctor sentía que su mundo colapsaba. «¿Por qué debería ser la persona que me salve?», cuestionó, poniendo en duda todo lo que creía saber sobre ella. «Porque yo soy la razón por la que están aquí», dijo con una revelación que lo dejó sin aliento. «Todo era para protegerte de un secreto que se desvelará pronto, uno que cambiará todo». El sonido de la explosión resonaba en su mente como un eco aterrador. La mente de Víctor giró, confundido entre el horror y la incredulidad. «¿Qué has hecho, Juana?». Los rostros de los hombres armados empezaron a mostrar pánico. De repente, uno de ellos se volvió hacia la salida, gritando: «No puede ser, la caja fuerte se ha activado el protocolo». Las luces del edificio comenzaron a parpadear. Juana palideció. «Se activa automáticamente si alguien intenta abrirla sin el código. No podemos quedarnos aquí». Las sirenas se acercaban, la presión aumentaba. En ese instante, la puerta que antes habían atravesado se cerró de golpe. Un zumbido resonó y una pantalla en la pared se encendió mostrando un mapa. Juana miró a Víctor con terror. «Es un sistema de defensa. Si no hacemos algo, todos estamos condenados». El techo vibró. Estaba todo en juego. La pantalla, iluminando sus rostros, proclamó una cuenta atrás. 10, 9, 8. Todo se desmoronaba a su alrededor. Y entonces, en medio de la cuenta regresiva, Juana dijo algo que heló la sangre de Víctor. «No eres solo un millonario, Víctor. Eres parte de esto. Tu familia han estado al mando de esto durante años. Eres el heredero de una guerra secreta. Si no haces lo que te dicen, todos pagarán las consecuencias». Este giro vertiginoso transformó la percepción de Víctor. Su identidad ya no era solo suya. La realidad estalló ante él y una pregunta devastadora surgió. ¿Podía confiar en Juana, su aliada, o se había convertido en su carcelera? Las luces intermitentes marcaban el paso del tiempo y la verdad, oscura y profunda, estaba a punto de ser revelada. ¿Podía escapar de este destino que nunca eligió? El caos se intensificó y el final que tanto temía se acercaba con rapidez. La cuenta regresiva resonaba con una tensión abrumadora. 3, 2, 1. Un estallido de luces iluminó la sala y un ruido ensordecedor sacudió los cimientos del lugar. Pero no fue una explosión. Fue un ruido similar a un engranaje rompiéndose, seguido de un silencio que hizo eco en cada rincón. La pantalla apagó su luz y se volvió negra. Juana dio un paso hacia Víctor. Sus ojos resplandecían con una mezcla de miedo y determinación. «Víctor, tenemos que movernos ahora». Su voz era un grito
que atravesó el miedo que lo envolvía, pero él no podía moverse, atrapado entre la confusión y una revelación desgarradora. «No puedo creer que me hayas mentido, Juana». Las palabras surgieron de él como un susurro, cargadas de dolor. Ella abrió la boca para responder, pero su mirada se desvió, como si algo la estuviera aterrorizando. Y entonces sucedió. Las puertas, destrozadas por el eco de la acción, comenzaron a vibrar. Una figura vestida de oscuro apareció, emergiendo entre el humo y la confusión. El extraño de la capucha, el que vino antes, ahora enfurecido, soltó un grito. «Deténganse, no se acerquen a la caja fuerte». En ese instante, Juana se congeló. Un cambio brusco recorrió su rostro, como si la máscara que llevaba se hubiera desgastado. «¿Qué has hecho?», preguntó el extraño, señalándola. «No debiste revelar nada». Sus palabras cayeron como un rayo, y todo el ambiente se tornó helado. Juana retrocedió, y Víctor sintió algo romper dentro de él. «¿Qué está pasando? ¿Qué sabes tú de ella?», gritó, pero la voz del extraño fue más fuerte. «Ella no es quien dice ser. Es la razón por la que estamos aquí. Ella». La voz temblaba mientras los hombres de negro comenzaban a rodearlos. «Ella fue quien te puso en la mira». Víctor sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todos los recuerdos de Juana comenzaron a desvanecerse. La lealtad, la confianza, todo se tambaleaba en un vaivén doloroso. «¿Qué? No puede ser». La mirada de Juana se llenó de temor, y por un instante su carácter fuerte se resquebrajó. «No, ella me protege», bramó, aunque su voz sonaba más a súplica que a afirmación. Entonces, en un giro impactante, Juana levantó una mano, y lo que había ocultado surgió, un pequeño dispositivo del tamaño de un puño, que relucía con un brillo frío. «Esto es lo que buscaban», dijo con la voz entrecortada, su mirada fija en los hombres de negro. «¿Un dispositivo?», preguntó Víctor, sin poder contener su asombro. «¿Qué haces, Juana?». «Este es el verdadero motivo de todo, y ahora que saben que lo tengo, vendrán a buscarte». Fue entonces cuando los hombres al mando de la puerta se lanzaron hacia ellos, y el extraño dejó escapar un grito. «La caja fuerte es solo un señuelo. No fuiste un cliente accidental, Víctor. Fuiste parte de un sistema, un sacrificio». La confusión se convirtió en una tormenta. Los hombres armados se abalanzaron y el mundo de Víctor, cuidadosamente construido, se desmoronó en un instante. Juana, ahora con el dispositivo en mano, lo miró, su voz sonando como un eco distante. «Lo lamento, Víctor. Pude haberte salvado, pero elegí el camino equivocado». Un destello de traición iluminó la sala y el pánico llenó el aire. Víctor sintió que su corazón se rompía. ¿Era cierto? ¿Era ella la razón por la que todo estaba ocurriendo? Antes de poder procesarlo, un trueno resonó y el suelo tembló de nuevo. Un estruendo que hizo vibrar la estructura a su alrededor. «Juana, no», gritó, al darse cuenta de que quizás, solo quizás, el verdadero enemigo siempre había sido quien había estado a su lado. ¿De verdad conocía a la mujer que había considerado su aliada? Las luces comenzaron a parpadear a su alrededor, y una pregunta aterradora le atravesó la mente. ¿Qué pasaría ahora? Las respuestas estaban más cerca de lo que podía imaginar, pero el caos ensordeció su mente. La sala se convirtió en un torbellino de acciones rápidas y decisiones fatales. ¿Podría escapar sin saber la verdad? La oscuridad se cernía, y con ella la interrogante colosal. ¿Podría aún confiar en Juana? ¿O ella había sido siempre una enemiga en la sombra? La cuenta regresiva resonaba con una tensión abrumadora. 3, 2, 1. Un estallido de luces iluminó la sala, y un ruido ensordecedor sacudió los cimientos del lugar. Pero no fue una explosión. Fue un ruido similar a un engranaje rompiéndose, seguido de un silencio que hizo eco en cada rincón. La pantalla apagó su luz y se volvió negra. Juana dio un paso hacia Víctor. Sus ojos resplandecían con una mezcla de miedo y determinación. «Víctor, tenemos que movernos ahora». Su voz era un grito que atravesó el miedo que lo envolvía. Pero él no podía moverse.
atrapado entre la confusión y una revelación desgarradora. «No puedo creer que me hayas mentido, Juana». Las palabras surgieron de él como un susurro, cargadas de dolor. Ella abrió la boca para responder, pero su mirada se desvió, como si algo la estuviera aterrorizando. Y entonces sucedió. Las puertas, destrozadas por el eco de la acción, comenzaron a vibrar. Una figura vestida de oscuro apareció, emergiendo entre el humo y la confusión. El extraño de la capucha, el que vino antes, ahora enfurecido, soltó un grito: «Deténganse, no se acerquen a la taja fuerte». En ese instante, Juana se congeló. Un cambio brusco recorrió su rostro, como si la máscara que llevaba se hubiera desgastado. «¿Qué has hecho?», preguntó el extraño, señalándola. «No debiste revelar nada». Sus palabras cayeron como un rayo, y todo el ambiente se tornó helado. Juana retrocedió, y Víctor sintió algo romper dentro de él. «¿Qué está pasando?». «¿Qué sabes tú de ella?», gritó, pero la voz del extraño fue más fuerte. «Ella no es quien dice ser. Es la razón por la que estamos aquí». «¿Ella?». La voz temblaba mientras los hombres de negro comenzaban a rodearlos. «Ella fue quien te puso en la mira». Víctor sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todos los recuerdos de Juana comenzaron a desvanecerse. La lealtad, la confianza, todo se tambaleaba en un vaivén doloroso. «¿Qué? No puede ser». La mirada de Juana se llenó de temor, y por un instante su carácter fuerte se resquebrajó. «No, ella me protege», bramó, aunque su voz sonaba más a súplica que afirmación. Entonces, en un giro impactante, Juana levantó una mano y lo que había ocultado surgió. Un pequeño dispositivo del tamaño de un puño que relucía con un brillo frío. «Esto es lo que buscaban», dijo con la voz entrecortada, su mirada fija en los hombres de negro. «¿Un dispositivo?», preguntó Víctor, sin poder contener su asombro. «¿Qué haces, Juana?». «Este es el verdadero motivo de todo. Y ahora que saben que lo tengo, vendrán a buscarte». Fue entonces cuando los hombres al mando de la puerta se lanzaron hacia ellos, y el extraño dejó escapar un grito. «La caja fuerte es solo un señuelo. No fuiste un cliente accidental, Víctor. Fuiste parte de un sistema, un sacrificio». La confusión se convirtió en una tormenta. Los hombres armados se abalanzaron, y el mundo de Víctor, cuidadosamente construido, se desmoronó en un instante. Juana, ahora con el dispositivo en mano, lo miró, su voz sonando como un eco distante. «Lo lamento, Víctor, pude haberte salvado, pero elegí el camino equivocado». Un destello de traición iluminó la sala y el pánico llenó el aire. Víctor sintió que su corazón se rompía. ¿Era cierto? ¿Era ella la razón por la que todo estaba ocurriendo? Antes de poder procesarlo, un trueno resonó y el suelo tembló de nuevo, un estruendo que hizo vibrar la estructura a su alrededor. «Juana, no», gritó, al darse cuenta de que quizás, solo quizás, el verdadero enemigo siempre había sido quien había estado a su lado. ¿De verdad conocía a la mujer que había considerado su aliada? Las luces comenzaron a parpadear a su alrededor, y una pregunta aterradora le atravesó la mente. ¿Qué pasaría ahora? Justo en ese momento, la pantalla se iluminó nuevamente, y un rostro familiar apareció. Él, aún encapuchado, presumía una sonrisa oscura. «Sorpresa, Víctor. No una, sino 2 verdades están por revelarse». El hombre sonrió, y Víctor no pudo evitar sentirse atrapado en el juego sin fin. Los hombres de negro parecían paralizados en sus lugares. «Esta es tu última oportunidad, Víctor. Haz lo correcto, o pierdes a todos». Era Claudia, la madre de Víctor, que apareció de la nada en la pantalla. Su voz era tranquilizadora pero ominosa. «Siempre supe que llegarías aquí. La sangre te llama». La revelación lo dejó sin aliento. La misma mujer que había tratado de protegerlo, que había estado alejada durante años, ahora revelándose como parte de todo. Y lo más aterrador, ¿de qué había sido parte? Juana miraba de reojo, buscando respuestas detrás de la mirada intensa de su jefe. Algo inesperado y oscuro estaba surgiendo entre las tinieblas de su historia compartida.
El caos reavivó su mente. Con cada segundo que pasaba, la sala se oscurecía y el pánico crecía como un fuego voraz. Seguía sonando, fuerte y claro, más seguro de que su mundo se había convertido en un caos lleno de sombras. La pregunta resonaba más que nunca: ¿de quién realmente podía fiarse? ¿Y dónde estaba la verdad en todo esto? Las luces parpadeantes y el sonido rugiente de lo que había sido la cuenta regresiva dejaron a Víctor en estado de shock. La voz de su madre resonaba en su mente, la revelación de que todo era parte de un plan más grande. ¿Era posible que su familia estuviera inmersa en esto? Juana, al ver la angustia en su rostro, se acercó aún más, como si pudiera tocar sus temores y hacerlos desaparecer. Víctor, escúchame. Esto es más peligroso de lo que imaginas, no como creías. Su voz temblaba y Víctor notó un leve temblor en sus manos. Antes de que pudiera procesar sus palabras, una explosión atronadora sonó desde la entrada. Hombres en trajes de negro irrumpieron con furia salvaje. «¡Están aquí!», gritó uno de ellos, mientras otros tomaban posiciones, apuntando al extraño y a Juana. La atmósfera se volvió densa. El miedo flotaba como un fantasma y Víctor sintió su corazón latir con fuerza. Juana miró a Víctor. Sus ojos reflejaban preocupación. «Haz lo que te dije, corre». Pero no tenía fuerza para moverse. El caos era abrumador. La realidad se desdibujaba. De repente, el extraño, ahora visible en su rostro, se enfrentó a los hombres armados. «¿Quién se atreve a entrar aquí? Esta no es una pelea que puedan ganar». Su voz resonó con autoridad, pero temblaba de una forma que no pasó desapercibida para Víctor. Fue cuando el estruendo se convirtió en algo mucho más delicado. Ruidos extraños provenían de la caja fuerte, fuertes y metálicos, como un latido de un corazón oculto. «No, no puede ser», gritó el extraño, mirando hacia la caja fuerte, y fue ahí donde el caos alcanzó su punto más alto. La puerta de la caja fuerte se abrió violentamente. Un destello cegador iluminó el cuarto mientras un objeto brilloso emergía de su interior, surcando el aire como un proyectil. Víctor se cubrió los ojos y un grito desgarrador lo sacó de su trance. Juana ahora miraba el resplandor que emergía, sus ojos abiertos de par en par, reflejando horror. «No, Juana, aléjate», gritó Víctor, lanzándose hacia ella. Pero sus palabras fueron ahogadas por un frío que invadió la sala. Un segundo después, el objeto, un pequeño dispositivo que emitía luz y zumbido, estalló en un brillo deslumbrante. Era como si el tiempo se detuviera. El sitio cobró vida por completo. Figuras conocidas surgieron de la luz, revelando la verdad oculta. Entre ellas, Víctor vio a su hermano, a quien creía muerto desde hacía años. Una figura que había estado perdida, pero que ahora era parte del caos. «Tú no deberías estar aquí», balbuceó Víctor, sintiendo su mundo desmoronarse. Todo encajó como piezas de un rompecabezas que nunca quiso resolver. Juana lo miró con desagrado, el horror cambiando a furia. «Le mentiste, era tu hermano todo este tiempo», gritó, dando un paso atrás. Pocas palabras, pero con un peso que dejó a Víctor paralizado. Las caras en la sala giraron como estrellas. El pasado, el presente, cada recuerdo se respaldaba de un significado que jamás había imaginado. La verdad estaba escrita frente a él. Su hermano, aclamado por haber estado en la sombra, lo miraba con la tristeza de un futuro irremediable. El tiempo se detuvo. Víctor se sentía desgarrado. La conexión con su madre, la lealtad hacia Juana, todo se eclipsaba. El suceso irrumpió con una revelación devastadora. Todo había sido parte de un plan. Su familia, sus seres queridos, los secretos enterrados durante una vida, todo era una trampa. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró Víctor, sintiéndose arrastrado a la tormenta que se erguía entre él y Juana. La vida que conocía estaba destruida, y ahora el único camino que quedaba era hacia un destino incierto, como un barco perdido en la tormenta. Juana, con su determinación en sus ojos, ya no parecía la aliada de antaño.
Tienes que decidir, Víctor. No cometerás el mismo error. Y con esas palabras, la conexión se rompió por completo. Nuevas alianzas se formaban, y el futuro prometía ser mucho más oscuro. El ruido de pasos resonaba nuevamente. La explosión inicial había traído más preguntas que respuestas. Y en ese laberinto de traiciones, el deseo de entender se convertía en una lucha por la supervivencia. Sabiendo que las verdades ocultas aún necesitaban ser desveladas, Víctor respiró profundo. Y antes de que la luz se desvaneciera por completo, la pregunta volvió a su mente. ¿Podía confiar en alguien o había llegado la hora de luchar solo? La tormenta era solo el comienzo, y el eco de sus decisiones aún lo perseguía a cada paso. La sala temblaba, como si el propio edificio estuviera vibrando con la tensión acumulada. La figura de Juana brillaba en la penumbra. Su rostro se había transformado en un enigma de confusión y determinación. Debemos enfrentarlo, Víctor. No es solo nuestra vida, hay más en juego, dijo con una voz sin titubeos. Mientras tanto, el extraño todavía encapuchado había tomado el control de la situación. «No, tú no puedes tener eso», gritó. Su tono se tornaba más intenso cada segundo. El dispositivo brillaba entre las manos de Juana, emitiendo un zumbido hipnótico que parecía llamar a todos en la sala, como si supiera que el tiempo se agota. Los hombres de negro, aún en sus posiciones defensivas, intercambiaron miradas preocupadas. «¿Cuál es el siguiente movimiento?», preguntó uno de ellos, su voz temblando ligeramente. Un sudor frío comenzó a empapar la frente de Víctor. «¿Qué se supone que debemos hacer?». Se acercó a Juana, su corazón latiendo con fuerza. «¿Es cierto? ¿Estamos en peligro por esto?». Ella asintió sin dejar de mirar hacia el extraño, que retrocedió un paso, consciente de algo más grande. «El momento de decidir se acerca, Víctor. No podemos seguir dudando». Con el aliento entrecortado, Víctor dio un paso hacia adelante. «Juana, debemos unir fuerzas. Cualquiera que sea el propósito detrás de esto, lo enfrentaremos juntos». La decisión los liberó momentáneamente de la presión. A pesar del caos, aparecía un destello de esperanza. Las puertas temblaron otra vez. Un nuevo grupo de hombres armados irrumpió en la sala, y en un instante todo se convirtió en un caos absoluto. Gritos, balas volando y el sonido atronador del combate llenaron el aire. Juana y Víctor se quedaron en el centro de la tormenta, aferrándose a la promesa de protegerse mutuamente. Todo el mundo parecía chocar alrededor de ellos, y en un giro, Juana comenzó a correr hacia el centro de la sala donde aún yacía la caja fuerte. «¿Qué haces?», preguntó Víctor, pero ya era demasiado tarde. Juana, con determinación y valor, se lanzó hacia la caja. «Si no podemos detener esto, al menos podemos sacarlo a la luz. El mundo necesita saber la verdad». Antes de que Víctor pudiera reaccionar, Juana apretó un botón en el dispositivo. Un ruido ensordecedor resonó, y de la caja fuerte emergieron imágenes holográficas, mostrando la historia secreta de su familia, revelando los hilos invisibles que habían tejido su destino. La conexión de su madre, las traiciones, todo salía a la luz ante sus ojos atónitos. La verdad era abrumadora. La sala se quedó en silencio. Incluso los hombres armados dejaron de disparar, aturdidos ante la revelación. Pero no para el extraño. «No, tú no deberías haber hecho eso». Su voz se quebró, mientras un escalofrío le recorría la espina dorsal. El color se desvaneció de su rostro, mientras miraba las imágenes proyectadas, horrorizado. Y en ese momento, Víctor sintió que todo lo que había creído se nublaba. «Juana, tú eres la razón por la que estamos aquí, pero también eres la única que puede ayudarme a salir de esto», le dijo, sintiendo el peso de sus palabras. Ella miró profundamente a sus ojos, y aunque la tristeza se reflejaba en su mirada, también había determinación. «Sí, pero tú también eres clave. Juntos podemos cambiar esta narrativa. No somos solo piezas, Víctor. Eres más fuerte de lo que crees». Con un gesto, el dispositivo en sus manos comenzó a brillar intensamente, y las imágenes se multiplicaron, inundando la sala. La conexión se volvió palpable. El caos que antes los separaba se transformó en un lazo de poder y unidad. Fue un destello de esperanza en medio de la tormenta. El extraño,
incapaz de soportar tanta revelación, dio un paso hacia atrás, temblando. esto no puede estar sucediendo. La oscuridad viene, y con ella no habrá piedad. Dándose cuenta de que la batalla iba mucho más allá de ellos, de la ambición y la venganza, finalmente comprendió que el amor y la lealtad son las verdaderas armas poderosas. Y así, Víctor y Juana, con el peso de la verdad en sus corazones, se lanzaron al frente juntos. Con cada paso, cada eco de su determinación resonaba en los corazones de aquellos que habían sido capturados por el miedo. Hoy no solo vamos a luchar por nosotros, sino por todos los que han sido arrastrados a este juego cruel. Mientras el caos terminaba y el suelo temblaba, el horizonte se iluminó con la promesa de un nuevo día. ¿Qué vendría después? La pregunta flotó en el aire, pero él supo que sin importar las adversidades a las que se enfrentaran, lo harían al lado del otro. La historia de Víctor y Juana apenas comenzaba, y el eco de su determinación quedó grabado en el aire. Pero tú todavía estás aquí. Si estás disfrutando de esta historia, tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo, así que aplasta el botón de like ahora, para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan esta increíble narración. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre él.